Buenas tardes y bienvenidas a este pequeño webinar donde vamos a dar algunas ideas. Vamos a tratar de centrar un poco cuál es el problema actual o cuáles son, desde mi punto de vista, algunos de los problemas actuales que tenemos a la hora de gestionar el tiempo y por qué es necesario su gestión. Y como digo, vamos a dar unas ideas para intentar mejorar un poquito. La gestión del tiempo en sí misma podríamos extendernos pues durante varios días hablando y varias sesiones focalizando en temas muy concretos como el manejo de reuniones, como el manejo de entrevistas, como la gestión de proyectos, en fin, hay toda una serie de disciplinas asociadas que lógicamente en un webinar donde intentaremos estar alrededor de una hora, pues no vamos a poder tratar. Lo que pretendemos aquí es dar una serie de ideas que esperamos que sean útiles y que todas ellas están recogidas en las diferentes asignaturas que damos, como decía Daniel, en los distintos programas que ALDE tiene, concretamente en el MBA o en algunos otros de los programas de dirección, donde yo imparto asignaturas de habilidades directivas que tienen mucho que ver con lo que vamos a ver hoy y donde desarrollamos algunos de estos métodos y algunas de estas ideas más en profundidad. Pues sin más, y con la idea de que paséis, como digo, unos 50 minutos aproximadamente lo más agradable posibles y de paso que aprendáis algo, pues vamos a empezar. Vamos a ver si se ve este pequeño vídeo que se ha preparado. Si se escucha demasiado alto, me lo decís. Quizá ya hayáis visto todos esta película, es una película bastante antigua, hay una versión también en dibujos animados, pero me parece interesante como punto de partida. Así que os dejo 6 minutitos con este vídeo y en cuanto termine el vídeo, seguimos. No se escucha la película, nos dice Hugo. Bueno, a ver, no escucháis ninguno de la película, ¿verdad? Bueno, básicamente os voy a contar un poquito lo que ocurre. Este señor es un peluquero, un apacible ciudadano que vive su vida pues como cualquiera de nosotros. Y un día recibe la visita de un hombre gris. Los hombres grises, en la película Momo, basada en el libro de Michael Ende, representan un poco el mal, son los agentes del mal, de un mal que lo que pretende es nada menos que robarle el tiempo a los ciudadanos de la Tierra, ¿no? Entonces, este señor empezará a hacer unos cálculos en el espejo donde para los 40 años que el peluquero dice tener, pues le empieza a hacer un balance de lo que ha sido su vida, ¿no? En términos de millones de segundos, le va a estar diciendo pues cuánto tiempo ha vivido, cuánto tiempo duerme, cuánto tiempo emplea en comer, cuánto tiempo... En fin, va haciéndole un balance, demostrándole... Vamos a parar el vídeo porque si no, el que se va a volver loco viendo una cosa y hablando de otra soy yo. A ver si se ve un poquito por aquí más adelante. Sí, aquí se ve un poquito mejor. Lo que le va haciendo es un balance de su vida, de sus 40 años de vida, donde dice, bueno, todo el tiempo que has vivido, este tiempo es el que pasas durmiendo, este tiempo pasas comiendo, vas a comprar una vez al mes, te ocupas de ciertas cosas y además pierdes el tiempo mirando por la ventana y llevándole flores a la chica que te gusta, en fin. Le viene a decir que en 40 años de vida no ha conseguido ahorrar ni un solo segundo de tiempo, que toda su vida la ha desperdiciado, con lo cual este señor pues le ocurre una transformación que es que al final pues de la persona apacible que era pues se vuelve un tipo pues malhumorado, con prisa y donde todo le parece mal y lo que antes le hubiera gustado, que es regalarle flores a su prometida, pues ahora las tira a la basura, ¿no? Como os decía, es una manera simpática de comenzar a hablar del tiempo. A mí este libro me marcó mucho cuando era pequeño, me daba mucho miedo esos hombres grises que atesoraban el tiempo de la humanidad y se lo fumaban en forma de cigarro puro.
porque se alimentaban del tiempo de los demás, ¿no? Una cosa terrible. Más cosas terribles es que, según bastantes estudios que hemos estado viendo y intentando actualizar de cara a este webinar, parece ser que entre 2 días perdemos revisando nuestro correo. No digo estamos trabajando delante del correo, sino que perdemos revisando correos inútiles, correos que no están directamente relacionados con nuestro trabajo, porque lo que hacemos es entrar y salir del correo constantemente. Es verdad que hoy en día es mucho más fácil que hace unos años, que tenías que estar con el ordenador para ver el correo. Ahora mismo se puede aprovechar un tiempo muerto, un café, un avión que llega tarde para revisar el correo. Pero aún así, el correo electrónico sigue siendo una fuente de empleo de dinero importante, ¿no? ¿Por qué perdemos el tiempo? Siempre y cuando, dejando muy claro que el concepto perder el tiempo, y de eso hablaremos un poquito más adelante, es algo relativo. O sea, hay quien piensa que quizá estar aquí una hora adelante viendo, escuchando las cosas que yo os cuento es perder el tiempo, y para otras personas pues puede ser algo muy, muy interesante. O alguien quien piensa que pasarse media hora mirando por la ventana cómo rompen las olas del mar pues puede ser una pérdida de tiempo. Sin embargo, para otros nos puede parecer un auténtico lujo, ¿no? Como digo, muchas de las cosas que vamos a ver aquí son relativas, pero hay otras cosas, otros de los aspectos que veremos que están mucho más basados en hechos científicos, y como tal los abordaremos. A la hora de perder el tiempo, hemos querido distinguir entre causas propias y ajenas. Es decir, nosotros perdemos el tiempo por nosotros mismos, pues porque muchas veces no tenemos claros nuestros objetivos, aunque tengamos objetivos no sabemos muy bien priorizar, no tenemos un programa estructurado de qué tenemos que hacer y cuándo, o a veces nos dejamos llevar en el trabajo por una actividad intensa y con mucha falta de control. No somos capaces de delegar tareas que probablemente podrían hacer otras personas en nuestro lugar, y ese tiempo nosotros emplearlo mejor, etcétera, 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 ¿no? Hay una serie de causas, como digo, que están más cerca de esa parte, de esa parcela que es en la que nosotros podemos actuar y podemos mejorar. Pero hay algunas otras causas que no dependen tanto de nosotros, y son esa misma falta de prioridades dentro de una estructura empresarial o de nuestros superiores jerárquicos, que la empresa en la que trabajemos no tenga un programa establecido de cómo hacer las cosas. Podemos tener colaboradoras mal preparados a los que haya que explicarles cosas que no debieran ser explicadas. Sin duda, ¿quién no ha estado pasando horas en una reunión sin una preparación previa, donde al final pues el tiempo efectivo de encontrar soluciones y de avanzar pues a veces no llega ni al 10% del tiempo de la reunión? Informes larguísimos que hay que entregar para que muchas veces no los lea nadie, visitas inesperadas de compañeros, superiores, proveedores, clientes, en fin, viajes, comidas, ferias, eventos. Ojo, no estoy diciendo que todo esto sea una pérdida de tiempo, que nadie me malinterprete. Estoy diciendo que todo este tipo de situaciones son fuentes potenciales de pérdida de tiempo, que es muy distinto. Un viaje puede estar tremendamente aprovechado, o en una comida de negocios o una comida con amigos puede ser lo más provechoso del mundo, pero a la vez son situaciones en las que históricamente pues la gente que se dedica a estudiar estas cosas ve que son fuentes potenciales de tiempo. Y sobre todo la burocracia. ¿Cuánto tiempo no hemos perdido en programas que registran igual nuestra actividad por horas, estos que había hace años, donde pasábamos más tiempo diciendo lo que hacíamos que lo que realmente hacíamos, o rellenando papeles para una administración, o cerrando la documentación de un proyecto y buscando documentos que no son estrictamente necesarios, pero que nos hacen falta para que nos den una subvención. En fin, miles de situaciones que seguro que se os ocurren a vosotros, muchas más que a mí. Un dato importante, y es que este dato está extraído de compañías de recursos humanos en España. Prácticamente la mitad, el 48% de las personas que reclutan, las personas que nos eligen para trabajar en puestos de trabajo, considera la capacidad de administrar el tiempo como la tercera de las habilidades. En fin, el trabajo en equipo, hay una serie de habilidades que van más allá de nuestra formación o de del currículum que podamos tener, sino que hemos desarrollado, o que son de una forma más o menos innata, o bien porque hemos tenido un entrenamiento. Bien, pues la capacidad de administrar el tiempo se considera la tercera habilidad más importante.
Con lo cual, pues es claro que tenemos que hacer algo con ella y tenemos por lo menos que reflexionar acerca de cómo gestionamos el tiempo. Y todo esto no es nuevo. Como decía Séneca hace un montón de años, prácticamente hace casi 2000 años, decía ese tipo de cosas bueno, que le podemos dar mayor o menor valor, pero lo que sin duda pone de manifiesto es que no es nada nuevo. O sea, el problema del tiempo es algo intrínseco al ser humano y la preocupación por el manejar el tiempo, pues como decimos aquí, es tan antigua como la propia humanidad, ¿no? Con lo cual, lo que decía el hombre gris al pobre peluquero, el tiempo es dinero, que es una cosa que se repite constantemente a lo largo de esta película, pues en mi opinión el tiempo es algo más que dinero. Si solo fuera dinero, pues lo podríamos comprar y las personas que tienen más recursos pues no tendrían problemas de tiempo y eso pues como todos sabemos no es así. Así que más nos vale gestionarlo bien y aprender algunas fórmulas para que ese tiempo que vivimos pues sea lo más placentero posible. Vamos a ver. Técnicamente el tiempo es una magnitud que mide, bueno, no voy a leer lo que pone ahí, mide la duración de actos. O sea, necesitamos, para que haya tiempo, necesitamos dos actos que están separados, que no ocurren simultáneamente, que es algo que está cambiando y un observador que lo mira. Y el tiempo nos permite siempre hablar de una secuencia, de un timeline, como muchas veces decimos, ¿no? Siempre que se habla en términos de tiempo, siempre en nuestra cabeza hay un eje en algún sitio donde vamos colocando horas, días, años, siglos, pero de alguna forma el tiempo nos permite ordenar los sucesos de una forma secuencial. Y siempre hablamos pues, de algo que ha pasado, de unas previsiones futuras y de un presente pues que es efímero y que a medida que yo voy hablando, pues el presente de lo que os estoy contando ya prácticamente es pasado, ¿no? Un presente que en muchos casos no sabemos manejar y que, bueno, que la psicología tiene mucho que decir aquí y donde no vamos a entrar demasiado en estos temas, pero que sí me gustaría también dejar alguna idea de que el manejo del presente, el manejo del tiempo, de lo que estamos haciendo, de la atención en lo que estamos haciendo, es algo esencial, es algo que ya no solo está relacionado con técnicas religiosas o de meditación o de coaching, sino que cada vez está más incorporado al mundo real, al mundo del día a día de las personas y cada vez son más o somos más las personas que intentamos pasar por la vida con una cierta conciencia de lo que hacemos y no estar todo el rato ni pensando en lo que hicimos mal o cómo lo podíamos haber hecho mejor, ni planificando a ver cómo podríamos hacer en el futuro, ¿no? Un poco viviendo ese presente. El tiempo es un bien absolutamente preciado para el ser humano. Es, no sé si lo único, pero desde luego todo lo que se estropea es por causa del tiempo. O sea, realmente es el artículo perecedero por excelencia. Es imposible de almacenar, muy a pesar de los hombres grises que quieren robarnos nuestro tiempo y llevárselo a su banco porque es del tiempo que ellos alimentan a través de esos cigarros puros. Si tenéis interés, os puedo mandar el link al vídeo o incluso a la película entera y la podéis ver. No es una gran película desde el punto de vista cinematográfico, pero recoge muy bien el mensaje de la fábula de Michael Ende, de Momo. Si tenéis a mano el libro, mejor que mejor. El libro es una auténtica delicia. Y como digo, si alguien tiene interés, pues que me escriba y le mandaré el link a la película o al vídeo. El tiempo es escaso y reemplazable, no se puede sustituir por absolutamente nada y es absolutamente necesario para cualquier otra cosa. Nada se puede hacer si no tenemos tiempo para ello. Gestionar el tiempo, como digo, nos permite ser más efectivos. Ser más efectivos en nuestro trabajo nos hará tener más tiempo para dedicarnos a nuestra vida privada y con lo cual nuestro bienestar emocional aumenta. Esto es, no sé si es opinable también, pero para mí es una verdad bastante clara. O sea, cuanto mejor hagamos las cosas, o bien tendremos más tiempo para hacer más cosas y ser mucho más productivos todavía, o bien, si queremos tener una vida plena, pues seremos mucho más capaces de equilibrar esos roles de trabajador, padre, vida familiar, vida social, salud, etcétera. Hay una serie de roles en la vida que a menudo, por lo menos en el mundo en el que yo vivo, están muy desequilibrados hacia la parte laboral. Ojo, no digo que no haya que trabajar, el trabajo es fundamental, un trabajo que a uno le realice, que le haga sentir bien, donde aprenda, donde se relacione con gente interesante, pero el trabajo no puede ocupar el 2/3 de nuestra vida y dedicarnos el otro tercio a dormir y a comer, porque entonces
pues nuestra vida al fin y al cabo se acaba desequilibrando y acabamos pagando ese tipo de carencias. Insisto, es una opinión. Creo que hay quien no comparte esto. Con todo, aprender a gestionar el tiempo creo que es una decisión muy buena que debemos tomar y que en esa línea vamos a avanzar por aquí. Vamos a ver un poquito de teoría, que digo, esto es un poco más tiene que ver ya más con la psicología, con la cronopsicología, como algunos lo llaman. Simplemente por introducir algunos términos que os suenen. Los ritmos circadianos son precisamente pues unos ciclos en los que se divide el día, donde parece ser que se ha estudiado que hay ciertas horas del día, en función de la luz del sol y de nuestro propio ritmo alimentario, donde pues somos más capaces de hacer una serie de cosas en unas horas y en otras, ¿no? Normalmente lo primero que hacemos al llegar a la oficina es revisar el correo, cuando parece ser que es más útil o más efectivo hacerlo pues en horas como después de comer, donde nuestra atención pues no es tan no se requiere tanta efectividad intelectual como podemos tener por la mañana o a última hora de la tarde. Como digo, esto es muy general. Esto está basado en estudios, en estadísticas, en sociología y hay gente que no responde a estos ritmos o que tiene otros ritmos un poco distintos. Al final los biorritmos son una cosa de cada uno y tienen que ver con esto segundo que vamos a ver aquí también, que es la personalidad y el temperamento. La psicología estudia 4 tipos de temperamentos muy, muy extremos. O sea, realmente hay test donde podemos ver qué porcentaje. Lo normal es que una persona sana tenga un porcentaje pues prácticamente de cada uno o por lo menos de 2 o 3 de estos extremos. Las personas sanguíneas son gente que pues muy, muy inestable, con un humor muy variable. Las personas coléricas tienen una voluntad muy fuerte y mucha tendencia a la cólera. El flemático por excelencia es aquel que tiene una sangre fría y que todo es capaz de matizarlo y de tamizarlo a través de esa flema. Y el personaje melancólico pues es aquel que es más triste y soñador y que digamos que tiene otro tipo de inquietudes distintas a los otros 3. Estos 4 extremos de temperamentos implican maneras distintas de entender el tiempo, en las que no vamos a entrar en detalle tampoco por falta de tiempo. Qué raro. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que veíamos en la presentación, en la diapositiva anterior de generalidades horarias, pues está también filtrada un poco por el temperamento de cada uno. No será lo mismo el aprendizaje en cuanto a gestión del tiempo que tenga que hacer una persona con tendencia colérica, por ejemplo, pues que es muy más impulsivo o que tiene más tendencia a trabajar sobre las cosas urgentes, que el aprendizaje que tenga que hacer alguien más flemático, alguien más melancólico, que sí que están en general más dotados para la planificación. Quizá tengan que trabajar otras parcelas. Hay una serie de leyes, entre comillas, que se suelen cumplir. Una de las leyes más famosas en estadística es la ley de Pareto. Todo tiene una relación 20-80, un poco inversa. Y aquí parece que se cumple también. De las horas que pasamos en el trabajo importante, el 80% de las cosas útiles que hacemos, las hacemos en un 20% del tiempo, con lo cual parecería que el otro 80% del tiempo pues nos sobra, ¿no? Bueno, esto tiene una interpretación. También la oficina es socializar, hay curvas de aprendizaje, hay una serie de cosas que hacer y el nivel de atención y el nivel intelectual no lo podemos mantener siempre al 100%, con lo cual, bueno, pues este tipo de reparto parece que pueda tener sentido. Otra ley que en mi caso se cumple y os ha cumplido históricamente es que cualquier trabajo que nos den va a llegar a ocupar el tiempo que tenemos disponible para hacerlo. Y a veces es curioso porque tenemos que preparar una clase o tenemos que hacer un informe o hacer un trabajo en 4 horas y tardamos esas 4 horas. Y si hubiéramos tenido 6, tardaríamos 6. Pero si por casualidad ocurre algo y nos tenemos que ocupar de un imprevisto y solo nos quedan 2 horas y media, es muy probable que el trabajo esté terminado en 2 horas y media, con lo cual eso pues da un poco que pensar también, ¿no? A ver si ese tiempo que estamos trabajando realmente es efectivo o no es efectivo. Otra ley bastante general y que en mi opinión se cumple bastante
es que hay que intentar hacer las cosas lo más seguido posible. Las interrupciones son mortales. Cuando nos interrumpen, nos ponemos a otra cosa y luego el tiempo que tardamos otra vez en aterrizar y volver a lo que estábamos haciendo hace que la tarea interrumpida se nos pueda dilatar pues muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y una última ley que a mí me gusta mucho y creo que tiene mucho que ver con personalidades como la mía, probablemente, y algo de lo que yo he tenido que aprender o quizá tenga que seguir aprendiendo, es que tiene que ver con la gente que nos llamamos perfeccionistas. A mí me enseñaron hace muchos años cuando buscaba trabajo, iba a entrevistas de trabajo y me decían eso de dime un defecto que tengas y tal, pues parecía un defecto menor, decir, no, bueno, pues sí creo que soy demasiado perfeccionista. Bueno, pues ser perfeccionista es un defecto pues como cualquier otro. O sea, no creo que hoy en día sea algo menor. Obviamente, si trabajamos haciendo relojes en una fábrica de Suiza o trabajamos en la NASA ensamblando satélites, quizá el perfeccionismo sea una cualidad más que un defecto. Pero en general solemos pecar bastante de revisar demasiado las cosas, de darle demasiadas vueltas. Y lo que nos viene a decir esta ley entre comillas y siempre con un poco de humor, ¿vale? Es que una vez que estamos en una tarea le dedicamos un cierto número de horas y ya hemos terminado, o ya lo tenemos más o menos con un nivel de terminación y de calidad aceptable, cada hora que echamos de más, no solo no mejoramos, sino que corremos el riesgo de estropear lo que ya habíamos hecho. Entonces, ojito con estas cosas también, porque bueno, pues hay que saber en algún momento parar y determinar que el nivel de calidad de lo que estamos haciendo pues es suficiente. ¿Siempre se puede mejorar? Pues sí, probablemente siempre se pueda mejorar, pero como decían algunos maestros por ahí, pues lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Si siempre vamos buscando la perfección, pues probablemente no lleguemos nunca a alcanzarla y el nivel de frustración será grande y el nivel de por no poder avanzar y por no poder terminar con lo que estamos haciendo, ¿no? Un capítulo del que se oye hablar mucho y que da también para una clase larga y que trataremos un poco de ver aquí y de dar algunas ideas es cuando hablamos de los ladrones del tiempo. El ladrón del tiempo se entiende por una actividad o una circunstancia que nos impide y dificulta la consecución de un objetivo, robándonos un tiempo que podría ser empleado en el objetivo principal, ¿no? Pues lógicamente si estamos trabajando y recibimos una visita, pues podemos de alguna forma evitarla, pero en la mayoría de los casos, pues si atendemos la visita estamos dejando de hacer lo que estábamos haciendo. Como decía hace un rato, las reuniones interminables en las que no se avanza de una forma estructurada, conversaciones telefónicas en las que pasamos mucho tiempo y un porcentaje muy pequeño de ese tiempo es realmente para cosas útiles, burocracia, papeleo, el tiempo que tardamos en encontrar las cosas en nuestra propia mesa o en nuestro propio puesto o en el puesto o el tiempo que tardan los demás por su propio desorden. Un ladrón de tiempo sobre el que llamo la atención también es la comunicación. La comunicación y la gestión del tiempo son dos habilidades. La comunicación, como decíamos antes, la gestión del tiempo es la tercera habilidad más buscada por los reclutadores. La comunicación es otra de ellas. Y para mí tienen mucho que ver y muchas veces a mí me gusta en estas clases relacionar unas con otras porque si al final en muy pocos trabajos podemos estar recluidos en una isla y dedicarnos a un tema nuestro solamente. Normalmente tendremos un equipo de trabajo con el que relacionarnos hacia arriba o hacia abajo, tendremos a alguien a quien presentarle nuestros resultados, tendremos a alguien a quien preguntar, proveedores, clientes. Al final la comunicación es algo inherente a prácticamente todos los trabajos. Si en esa comunicación no somos eficaces, no somos capaces de transmitir lo que estamos pidiendo, ocurre mucho y sobre todo cuantas más personas entran en un proyecto concreto, pues el grado de variabilidad lógicamente se dispara. Ocurre mucho que de lo que alguien dice o a lo que alguien quiere hay una imagen que a mí me gusta poner mucho en las clases de comunicación y es pues un poco cómo cambia un objetivo concreto desde que lo define un cliente hasta que se ejecuta por un director de proyecto, ¿no? Y cómo cada uno tiene su percepción. La percepción de cada uno tiene que ver con cómo somos capaces de comunicar. Si no somos capaces de comunicar bien y lo que nosotros pretendemos de los demás no lo obtenemos o que lo que nosotros queremos que los demás hagan no somos capaces de expresarlo,
vamos a crear ahí un bucle de ineficacia, de ineficiencia, del que va a ser muy difícil salir, y eso nos va a llevar indefectiblemente a una pérdida de tiempo brutal. La comunicación, una buena comunicación, ahorra una cantidad de tiempo y permite pues que simplemente haya objetivos que se puedan alcanzar y otros que no. Y otro ladrón de tiempo, entre comillas, que tiene más que ver con uno mismo, es una falta de disciplina. Al final no se trata de vivir bajo un régimen militar y de hacer exactamente lo mismo a todas las horas y comer exactamente a las 12:45 todos los días. Un poco de anarquía pues a veces viene bien en la vida y de diversidad y de cambio, pero una disciplina personal a la hora de enfrentar ciertas tareas, como veremos un poquito más adelante, pues es bastante deseable. Bueno, hemos visto un poco temas generales. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo gestionamos el tiempo? ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar? Como digo, esto es una disciplina, una habilidad de la que podríamos estar hablando durante días y hemos seleccionado pues algunos flashes para que creemos que pueden ser útiles y sobre todo de aplicación inmediata. Empezamos con este proverbio inglés que lo que nos viene a decir es que cuando decimos, no, uno de estos días haré esto, uno de estos días pintaré la casa, uno de estos días, al final acaba convirtiéndose en ninguno de estos días, porque lo que se hace uno de estos días, pues no tenemos la sensación en nuestra cabeza de que sea algo importante y como lo puedo hacer cualquiera de estos días, el resultado al final es que no lo hago nunca. Por eso las cosas debemos planificar, priorizar y programar. Básicamente, lo que tenemos que tener es un listado o un diagrama o de flujo o un conjunto de tareas y objetivos que queremos acometer. Esas tareas probablemente tengan subtareas y estarán relacionadas unas con otras. Probablemente no podremos empezar a pintar una pared hasta que el proveedor no nos haya traído la pintura, o no podremos construir una parte de un coche hasta que la parte donde va ensamblada esa no haya sido terminada. En fin, hay una serie de relaciones de dependencia en el tiempo que tenemos que ser capaces de plasmar. Cuando la cosa se complica mucho y estamos haciendo un proyecto complicado, pues hay programas y software que nos ayudan, como puede ser pues, el Project o Primavera o algún programa de estos. Veremos un poquito de esto al final. Pero simplemente hay veces que lo que tenemos que hacer son 7 cosas y hay que empezar por alguna de ellas y tenemos que saber que hasta que no hagamos la tarea número 3 no podemos empezar la 5, porque es así de sencillo. Entonces, una vez que planificamos, lo que ocurre es que planificar es relativamente sencillo y gratificante. En un momento dado, coger un cuaderno y apuntar una serie de cosas, pues a uno le puede dar cierta paz, porque todo lo que sale de nuestra cabeza y vacía nuestro cerebro, pues nos crea en general, nos crea una cierta tranquilidad. Sabemos que lo tenemos todo apuntado en alguna parte y ya nos tenemos que preocupar de recordarlo. Pero nos falta después las siguientes fases. Una vez que hemos planificado, tenemos que priorizar, tenemos que ver qué tenemos que hacer antes de qué y tenemos que programar. Programar significa asignar a cada tarea un tiempo y una serie de recursos. No vale de nada planificar 3 proyectos larguísimos que cada uno nos duraría una semana y planificar los 3 en el lunes por la mañana, porque lógicamente no los vamos a cumplir porque no es una planificación real. La planificación tiene que ser real, tiene que ser acometible y para ello pues tiene que estar bien programada, asignando a cada una de las tareas, objetivos, subtareas, unos tiempos y unos recursos. Y solo así seremos capaces de generar un plan y de empezar a hacer las cosas en un orden determinado. 2 conceptos que a menudo se confunden. Todo el mundo tiene muy claro lo que es la importancia y lo que es la urgencia, pero en el día a día os aseguro que estos 2 conceptos se confunden. Muchas veces nos vamos a lo urgente y nos olvidamos de lo importante. Es verdad que un suceso cualquiera puede ser importante o no y puede ser urgente o no. Como, por ejemplo, pues algunas de las cosas que tenéis por ahí, ¿no? Es verdad que cuando algo es urgente e importante, pues es que no hay más remedio. Lo tenemos que hacer en el momento y tenemos que ser capaces de gestionarlo. Pero lo que hay que intentar es que a medida que estamos bien planificados, a medida que va avanzando nuestro trabajo, las cosas importantes y urgentes no sean mayoría, no sean una gran... O sea, no nos podemos dedicar todo el día a estar, como comúnmente solemos decir, apagando fuegos, ¿no? Si eso es así, pues lógicamente es que hay un trabajo detrás de planificación que no estamos haciendo bien, o de asignación de recursos, o de estrategia, en último
término. Al final, daros cuenta que la gestión del tiempo la estamos aplicando a nuestra vida personal, a cómo organizamos nuestras cosas del día a día, pero también la estamos aplicando a cómo funciona una empresa y a cómo gestionamos una empresa, porque al final no solamente es el tiempo de una persona, sino el tiempo de un equipo de trabajo. Entonces, todas estas ideas que estamos dando sirven tanto para el ámbito privado como para el ámbito laboral. Entonces, lo que digo, cuando en el ámbito laboral tenemos problemas de gestión del tiempo, al final se convierten o lo que ponen de manifiesto son que hay problemas de tipo estratégico y son problemas que hay que tratar desde la alta dirección y poner los medios para intentar solucionarlos. Hay un segundo cuadrante, lo llamamos el cuadrante 2, que son aquellas cosas que no son urgentes, pero que son muy importantes, que tienen mucho que ver precisamente con la estrategia, con la planificación, con los propios valores de la compañía o con los propios valores nuestros como individuos. Son tareas y objetivos que muchas veces postergamos y a los que no damos la importancia que tienen precisamente porque no son urgentes o porque no los percibimos como urgentes. Y lo que puede ocurrir muchas veces es que algo que no era urgente pase del segundo cuadrante al primero y se vuelva en algo importante y urgente y entonces nos damos cuenta de que no hemos tenido la habilidad suficiente para poder gestionarlo. Y eso es un problema. Hay un tercer cuadrante de cosas consideradas no importantes o menos importantes y urgentes. Bueno, en este caso sería el cuarto cuadrante, que también hay que ir gestionando. Y luego un cuarto cuadrante o tercero, como lo llamamos aquí, de temas que no son urgentes y no importantes, con lo cual, si puede ser, mejor no ocuparnos de ellos. Así, en términos generales. ¿Cómo hacemos? Una vez que tenemos estas ideas en la cabeza, ¿cómo las ponemos en marcha? Bueno, pues en cuanto tenemos una tarea nueva, lo primero que yo haría es decidir si es importante o no y si es urgente o no y ya ser capaces de ver qué hacemos con ella. Si es importante y urgente, lógicamente tenemos que acometerla en el momento. Si es importante pero no urgente, tendremos que buscar un hueco diariamente, semanalmente para ir haciendo ese tipo de tareas. Y si no es importante, y si pertenece a cualquiera de los otros dos cuadrantes, pues de alguna forma nuestro nivel de atención tendrá que ser adecuado y no darle un tratamiento de urgencia si realmente no lo es. A menudo lo de la urgencia no debe ser algo tan subjetivo. Muchas veces nos llama alguien, oye, por favor, mírame esto que es muy urgente. Puede que sea urgente para esa persona en ese momento, pero quizá para nosotros no. Y tenemos que ser capaces de distinguir entre lo que es urgente realmente y lo que puede esperar un poquito. En general, en mi opinión, abusamos mucho del mail urgente, de la reunión urgente, de hazme esto para mañana. Y muchas veces no podemos hacer gran cosa, porque si nuestro jefe nos dice hazme esto que es urgente para mañana, pues probablemente lo tengamos que hacer. Pero insisto, abusar de la urgencia no es bueno para una buena planificación. Más cosas que podemos aportar. Organizarnos las tareas de manera semanal, más que diaria, porque al final el día acaba siendo muy corto. Y tener una foto semanal de lo que tenemos que hacer, por lo menos a mí me parece muy útil para poder acometer las cosas y precisamente para lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Poder ir priorizando y poder ir colocando las cosas. Establecer metas y tiempos, no solamente, o sea, ¿qué quiero conseguir? Si tengo un objetivo muy complejo, irlo desmembrando en objetivos más sencillos, ir ajustando diariamente, dejando algún hueco para temas que puedan surgir, porque no toda la vida se puede tener planificada. Como decía, creo que era John Lennon, la vida es eso que pasa mientras uno hace planes. Pues bueno, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Y siempre que haya algo planificado, pasar a la acción. Pasar a la acción es fundamental. Como os decía, el segundo cuadrante, esa parte de cosas que no son urgentes pero son importantes, hay que darle, estos son unos porcentajes aproximados de tiempo, tampoco hay que tomárselo al pie de la letra, pero para mí es la esencia de lo que hacemos y debería llevarnos aproximadamente la mitad del tiempo, ¿no? El resto de tareas, pues lógicamente lo urgente e importante, pues lo ejecutamos y el resto, si podemos eliminarlo o directamente quitárnoslo de encima o delegarlo, pues mejor. Delegar, ese gran desconocido. Delegar, podemos dar una clase entera y podemos estar haciendo ejercicios de cómo delegar y al final es algo mucho más difícil de lo que parece. O sea, delegar es maravilloso porque nos quita tareas de encima,
aumenta el tiempo disponible, hace que más personas estén ocupadas, con lo cual es estupendo porque disminuimos el paro. A la hora de encargarle algo a alguien por primera vez, pues es una forma de motivación, nos obliga a comunicarnos con los demás. Es maravilloso saber delegar, pero no es nada fácil. No es nada fácil, por lo menos hay personas que quizá lo tienen más sencillo. Cuando tenemos unos ciertos niveles de responsabilidad y estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera, que eso lo empieza a hacer otra persona distinta y que no lo vaya a hacer igual que nosotros, muchas veces nos causa problemas. Y delegar es algo que hay que probar, de verdad, probadlo porque es algo maravilloso. Otro hecho que nos ocurre, como veis aquí en esta pequeña broma que no puede ser más real, ¿no? El pobre Felipe dice que ahora se levanta y pasan 3 viñetas y vemos que sigue exactamente igual. La procrastinación, esa palabra tan horrible, que viene a ser básicamente no empezar a hacer las cosas cuando hay que hacerlas y irlas dejando para mañana y para pasado, pues es algo que probablemente o tristemente todos hemos sufrido. Yo personalmente pues he tenido etapas donde me ha costado más centrarme y lo que os puedo decir es que para luchar contra la procrastinación lo primero que hay que hacer es arrancar, empezar las cosas. Yo una vez que tengo una tarea empezada, aunque solo haya hecho, por ejemplo, en esta presentación que os estoy poniendo yo, aunque solo haya hecho el formato y un índice, para mí ya es una tarea empezada y ya la tengo como, o sea, me es mucho más fácil ponerme con ella. Arrancar, de verdad, arrancar con lo que estáis haciendo porque es fundamental. Y luego, algo muy bonito y muy positivo es evaluar qué hemos hecho y ver qué satisfacciones nos ha dado, ver qué hemos conseguido haciéndolo y cuando tengamos una tarea que se nos atraganta un poco, recordemos esa otra tarea que estuvimos dándole pataditas y pasándola de cajón en cajón durante 3 días y que al final cuando decidimos hacerla, qué es lo que obtuvimos con ella y cuál fue el grado de satisfacción. Eso muchas veces motiva, esa retroalimentación de lo que ya hemos hecho nos motiva para ser capaces de arrancar. Esto es un tema que mucha gente lo lleva fatal y que es una de las principales causas de faltas de entrega, o sea, de falta de cumplimiento de plazos de entrega. El email, como decíamos, un gran ladrón del tiempo. Haciendo un test que solemos hacer en clase, en una de estas asignaturas de habilidades directivas de gestión del tiempo, hay alumnos que reconocen mirar el mail más de 20 veces al día. Eso es una auténtica locura y probablemente yo lo haya hecho en algunos días de mi vida y seguramente muchos de los que estáis escuchando también. 2 o 3 veces al día el mail es más que suficiente. No hay nada tan urgente como para que si lo hemos mirado el correo a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde, no hay nada tan urgente como para volverlo a mirar a las 9 de la noche. Y si es tan urgente, ya nos llamarán, no os preocupéis. Intentad no mirar tantas veces el correo porque se pierde muchísimo tiempo. Luego, una vez que tenemos las tareas que nos entran por mail, pues lo mismo que decíamos cuando hablamos de planificación general, priorizar y organizar. Y luego tener en cuenta no solo lo que nos llega, sino lo que nosotros mandamos. A ver cómo somos nosotros de generadores, de ladrones, o sea, cómo somos de culpables a la hora de generar esos ladrones del tiempo. Mandamos correos masivos a mucha gente, mandamos correos con muchos anexos difíciles de manejar y de digerir. Un poco intentar racionalizar todo esto para ser más eficaces. Herramientas de gestión del tiempo. No me voy a meter en el manejo de reuniones porque, como digo, es una disciplina en sí que nos llevaría más tiempo de meternos en contexto y lo dejaremos probablemente para otro webinar más adelante. Pero no quería pasar este rato con vosotros sin hablaros un poquito de herramientas. No vamos a descubrir nada, no vamos a hacer ningún viaje virtual por ninguna herramienta, pero sí que lo que he hecho ha sido agrupar un poco por diferentes tipos de herramientas que nos sirven para gestionar el tiempo. Lo más evidente, que probablemente todos utilicéis, pues herramientas de tipo calendario, tanto de Google, de Outlook o si sois usuarios de Mac, donde, bueno, pues de una forma cada vez más fácil somos capaces de compartir citas, de ver disponibilidad de compañeros, de invitar reuniones. Es una manera de comunicarnos y de tener la vida más o menos organizada. Yo no me acaban de encantar. A mí me gusta mucho escribir y me gusta mucho el papel, con lo cual pues estoy dando un poco pistas de cómo gestiono mi tiempo, pero es verdad que muchas veces, o sea, en mi teléfono llevo una agenda de cosas que hacer y trabajo con calendarios de Google, sobre todo para coordinarme con otros compañeros. Es verdad que trabajar con 7 herramientas a la vez no es lo más eficaz del mundo, pero bueno, ahí están en el mercado, unas sirven más para unas cosas, otras sirven más para otras, y la idea es que probéis cosas y que cada uno encuentre un poco lo que más le encaja.
En otro segundo grupo está Evernote. Yo Evernote lo llevo utilizando muy poco tiempo. Me parece una herramienta fantástica para que todas las notas que tomamos estén ordenadas y disponibles en un sitio. Es verdad que hay un montón de formas de tomar notas también y a mí lo que me pasaba muchas veces es que tomaba notas en diferentes sitios y luego pues me costaba mucho la gestión. Con Evernote estoy empezando a centralizar un poco todo eso. Me da igual la marca en Evernote porque es el que ha caído en mis manos, pero hay 15.000 programas de este estilo, programas que te permiten gestionar las notas y con ellas luego pues hacer diferentes tareas. Programas de gestión de proyectos un poco más complicados, tipo Basecamp o Asana o Trello, nos permiten sobre todo gestionar el tiempo y gestionar tareas en trabajos en equipo. Quizá no están tan enfocados a... También son muy modulables, son muy fáciles de manejar en general, pero estos en concreto tienen una cierta complejidad porque están diseñados para el trabajo en equipo, para la gestión de proyectos, básicamente. Tú puedes definir unas tareas, asociarlas a un compañero, hacer seguimientos, etcétera. Son 3 programas entre la multitud que hay, como digo, hay muchísimos más. Y estoy poniendo un poco aquí los que yo he utilizado y los que yo de los que puedo hablar un poquito, ¿no? Otros programas, en estos tengo menos experiencia, los he estado mirando tipo Toggle o Hours, otros 200.000 que hay de este estilo, están más pensados para una gestión más personal, más una gestión pues como puede ser un gestor de tareas como Outlook o iCal, que lo que te permite es más, aunque también tienen funcionalidades para el trabajo en equipo, yo pienso que están más, he querido hacer una distinción precisamente por eso, ¿no? Porque me parece que están más enfocados para la gestión del tiempo como tal, de manera simple, sin tener en cuenta que estamos trabajando en un proyecto más grande. Y por supuesto, el Excel, yo el Excel lo he utilizado muchísimo para organizarme, mucho antes de que aparecieran los calendarios en Drive, en la nube. Me sigo organizando muy bien gracias a Excel y me sigue gustando de vez en cuando hacer una reflexión y apuntar una serie de cosas directamente en papel en una agenda tradicional que tengo desde hace muchísimos años y a la que le tengo un cariño enorme. Aquí el mensaje es que hay tantas herramientas en el mercado que probar que no se va a organizar mejor ni el que está a la última en este tipo de herramientas y usa la última aplicación que ha salido, ni el que está anclado en la agenda de papel que renueva todos los años y se pasa los contactos uno a uno a mano. La gestión del tiempo no va a depender de las herramientas que utilicéis. Lógicamente, encontrar una herramienta que encaja con vuestra forma de ser, con vuestra forma de trabajar, vuestra forma de pensar, pues os va a dar mucha tranquilidad y os va a permitir trabajar mucho mejor, sin duda. Pero, insisto, que no haya una obsesión por esto porque no es un tema con el que obsesionarse. Eso sí, probad. Hay 1000 aplicaciones y muchas de ellas son gratuitas o tienen una versión light para poder probar. Y básicamente con esto lo que quiero hacer ahora es los últimos 3 minutos de la presentación, antes de que hagáis alguna pregunta o de que me planteéis las dudas que queráis, es intentar reordenar todo esto que os he contado de una forma, pues bueno, un poco estructurada, pero donde la idea era ir dando precisamente ideas para una buena gestión del tiempo, intentar hacer unas conclusiones para que os quede un poquito más ordenado. En primer lugar, objetivos. Si no somos capaces, tanto en nuestra vida personal como en la profesional, de marcar unos objetivos, de determinar unos objetivos, mal vamos a poder ordenar lo que tenemos que hacer. Lo primero es escribir y objetivos, insisto, pasa por escribirlos donde queráis, en la herramienta que queráis o en papel o en una pizarra, me da lo mismo, pero escribid los objetivos que tenéis a nivel personal y a nivel laboral. En segundo lugar, la reflexión de ¿esto que voy a hacer es importante, sí o no? ¿Y es urgente, sí o no? Porque a partir de ahí se estructura, se crea un esquema de cuál va a ser la mejor manera de abordarlo. Como decíamos, las cosas importantes y urgentes no las podemos dejar pasar, pero hay cosas urgentes que no son demasiado importantes que quizá deberíamos ir pensando en resolverlas de otra manera, sobre todo para que no nos llenen el día. Hay gente que se pasa el día haciendo cosas urgentes que luego realmente cuando terminas tu jornada laboral dices, ¿qué he hecho hoy? Nada. He estado atendiendo cosas que eran muy urgentes, pero que realmente no me han reportado nada y lo realmente importante para mí, pues se me está retrasando. La forma de funcionar. Una vez que tenemos los objetivos y los tenemos categorizados, los planificamos, pero no nos limitamos solamente
perdón, a tenerlos apuntados en un sitio, sino que lo que hacemos es programar. Programar, como decimos, es decidir cuándo hacemos cada cosa y cuánto tiempo nos va a llevar y qué recursos nos va a emplear. Y sobre todo, pasar a la acción, empezar a hacer las cosas sin irlo dejando para mañana y pensando que lo que estamos haciendo pues nos va a redundar en una serie de beneficios, bien sean económicos, bien sea una satisfacción, bien sea que vamos a poder avanzar en un determinado proyecto. Tenemos que motivarnos de alguna manera para poder actuar. Muchas veces, o casi siempre, la falta de motivación es un problemón enorme para quedarnos bloqueados. Hábitos poco efectivos que tienen que ver con ladrones de tiempo, con mirar el correo 20 veces diarias, con ir a trabajar para estar en la silla mirando no sé qué en internet porque el jefe sale tarde y hay que salir tarde. Todo ese tipo de hábitos poco efectivos, insisto, en mi opinión, hay que minimizarlos. Cuanto mejor trabajemos, cuanto mejor seamos en nuestro trabajo y podamos ocupar el tiempo de trabajo, más tiempo vamos a tener para ir al gimnasio, para jugar con nuestros hijos y hijas, para dedicárselo a nuestra pareja o para irnos al campo a tomar aire. Entonces, la vida pasa, la vida es relativamente corta y si solo vivimos para trabajar porque no somos capaces de organizarnos bien, pues vamos a tener una vida no demasiado feliz. O, insisto, esta es mi opinión. Delegar, como hemos dicho, todo un mundo, pero pensando muy bien, siempre que podamos, que tengamos un equipo de trabajo, que tengamos gente en la que podamos delegar ciertas tareas, si a la vez estamos formando a esa gente, si a la vez le estamos dando un incentivo porque se van a empezar a ocupar de cosas que no se ocupaban, estamos haciendo, o sea, es un win-win, o sea, nos estamos quitando nosotros cosas de hacer que nos van a dejar tiempo para hacer cosas más que nos interesan más y a la vez estamos dando a otra persona la capacidad de hacer cosas nuevas y de aprender cosas nuevas. Es fundamental saber delegar en una organización. Y por último, equilibrar entre los roles que tenemos, que nuestra vida a nivel de tiempo esté equilibrada. O sea, no podemos estar todo el tiempo ni durmiendo, ni trabajando, ni haciendo deporte 20 horas al día, a no ser que seamos los de élite, lógicamente. Equilibrar los roles, el trabajo, la familia, la salud, cuidarnos a nosotros mismos, que nuestra vida sea un equilibrio, al final va a redundar en que nuestro tiempo esté mejor utilizado, en que nosotros, en que seamos capaces de hacer más cosas y probablemente hacer las cosas mucho mejor, que es más importante todavía, y sobre todo nos va a hacer ser mucho más felices. Y con eso hemos terminado en tiempo, con lo cual también el ejercicio, pues creo que había que predicar un poco con el ejemplo. Y es verdad que quizá he hecho una presentación demasiado extensa para el tiempo que teníamos, pero bueno, pues creo que hemos abordado las cosas más interesantes y insisto que nos hemos dejado cosas importantes que probablemente habrá que retomar en algún futuro, pero en las que no nos podíamos meter en 50 minutos de webinar. Así que a partir de ahora, muchísimas gracias y cualquier duda que tengáis, si soy capaz de resolverla, pues estaré encantado. Si alguien me quiere escribir al correo que aparece en pantalla, solicitándome cualquier tipo de información, de material o de lo que necesite. Y como decía mi compañero Daniel al principio, todo este tipo de información es mucho más estructurada, es mucho más desde un punto de vista académico, con materiales, con ejercicios y demás, las abordamos en las diferentes asignaturas de habilidades directivas en los diferentes programas ejecutivos que impartimos en EALDE. Y nada más, muchísimas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Daniel, ¿estás por ahí? Hola Nacho, sí, esperamos a ver si alguien se anima a trasladarnos alguna cuestión. Les recordamos que pueden realizar esas preguntas a través del panel que tienen situado a la derecha. Y bueno, mientras se animan, recordamos que el webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente recibirán una grabación con el webinar por si lo desean volver a ver. Y les volvemos a recordar a aquellos que todavía no son alumnos de ALDE que la próxima convocatoria de másters de ALDE se encuentra actualmente abierta y cuyo comienzo de las clases se producirá en abril.
Dentro de esta convocatoria se enmarcan, entre otros programas, el Máster en Administración y Dirección de Empresas, MBA, con distintas especialidades: dirección financiera, dirección de proyectos, marketing, gestión de riesgos, dentro de las que se verán módulos sobre la temática relacionados con la temática del webinar que estamos impartiendo hoy. Bueno, parece que no hay preguntas por finalizado el webinar. Esperamos que realmente les haya parecido, y para cualquier consulta, comentario o sugerencia, les recordamos que nos pueden contactar. Los datos de contacto que encontrarán en nuestra web www.es